¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo tiempo de reunión. Aquí comenzando un sábado más, como es costumbre desde hace varios años, como es una buena y una sana costumbre, abriendo la palabra de Dios, iniciando este día santo, abriendo la palabra de Dios, orando y también, ¿por qué no?, en comunión con amigos. Acá tengo uno, Arturo. Hace rato no nos tocaba estar juntos. ¿Cómo estás? Hola Robert, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muy feliz de poder platicar contigo. Como siempre, ya es una costumbre, es genial pensar de que tiempo de reunión siempre va a estar presente todos los viernes y sobre todo hacerlo entre amigos. Así que tú y yo estamos acá, estamos cerquita, nada más cruzando la pared, estamos justo ahí al lado, casi, así como con los hermanos que están ahí en casitas, todos estamos juntos gracias a la tecnología y gracias que Dios nos permite estar acá también. Así es, y bueno, un saludo muy grande para cada uno de ustedes. No estamos en vivo en el video, pero sí en el chat. Así que bendiciones, un saludo muy grande para todos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos. Ya siempre decimos, ¿no?, que sin ustedes esto no sería lo mismo. Esto es para estar juntos. No es como un video más donde por ahí uno agarra la cámara y se pone a hablar, sino que es para interactuar, para leer sus comentarios. Y bueno, deseamos desde acá que el Espíritu de Cristo pueda estar en cada uno de sus hogares. Estamos estudiando, como ustedes saben, este trimestre el folleto de la escuela sabática titulado La Biblia, escrita por nuestro hermano Daniel Benhart. Vamos ya por la lección 11. Nos queda tan solo, bueno, esta lección y una más, porque es un trimestre de 12 lecciones. Así que se hizo cortito, pero el contenido fue tremendo. No sé cómo lo estuviste viviendo vos este trimestre. A mí me gustó mucho porque, como comentamos la vez pasada y también con mis padres, es que parece que hay temas que ya los tenemos sumamente claros, pero no es cierto. O sea, siempre es mejor regresar a la base, siempre es mejor tener presentes ciertos principios para poder leer la Biblia, tener confianza en ella, saber cómo leerla, saber cómo interpretarla, porque se vienen temas muy interesantes y que va a ser la base para que nadie venga a salir de que no, Robert, es que no consideraste esto, no pusiste aquello, esto otro. Ahí estamos dejando totalmente claro. La verdad, a mí me ha servido bastante y he aprendido a que algo básico a veces se te pasa y es mejor tenerlo bien presente. Así es, como bien lo dijiste, no es casualidad que como primer trimestre en esta nueva forma de trabajar, que es escribir las propias lecciones, el fundamento, el principio, sea justamente aprender a cómo leer la Biblia, ¿no?, a cómo interpretarla, para que sea la piedra y el fundamento para lo que viene. Que dicho sea de paso, ya en estos días vamos a estar presentando el nuevo folleto. Ahí estamos limando las últimas cositas, traduciéndolo al inglés también, porque quizás ustedes no lo saben, pero por ejemplo con muchos hermanos que están en Australia y algunos otros en Estados Unidos también, y varios otros repartidos alrededor del mundo, estamos estudiando exactamente lo mismo. Ya lo hicimos este trimestre y vamos a continuar haciéndolo.
De hecho, agradezco también a los hermanos que han colaborado de habla inglesa, dándonos sugerencias también para poder agregar, para poder enriquecer el próximo material, que es un estudio completo sobre la doctrina de la divinidad. Así que están invitados a poder descargar, ni bien compartamos ya este material, a poder imprimirlo, a compartirlo con otras personas y que lo vayan haciendo como si fuese una biblioteca de estudios bíblicos. Porque estos mismos folletos ustedes se pueden sentar con alguien y de a una lección pueden ir compartiendo todo esto, ¿no es cierto? Está hecho con ese objetivo, que sean preguntas, respuestas, que sean preguntas y que sean respuestas con la Biblia, ¿no es cierto? Y después agregando también citas del espíritu de profecía. Así que bueno, ¿qué te parece, Arturo, si oramos y nos metemos en el estudio de esta lección número 11 titulada Figuras de la Palabra de Dios? Te pido Vale, si podés orar, nos acompañás en oración. vale, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos das la vida, gracias porque nos das oportunidad de abrir tu palabra nuevamente en compañía de amigos, en compañía de hermanos. Te pedimos, Padre, de que puedas santificar nuestros labios, que las tentaciones de este día, de esta semana, puedan quedar a un lado, que tú puedas venir y limpiar nuestra mente para que solamente tu espíritu pueda estar acá. Si hay algo que ha pasado durante estos días que nos ha mantenido preocupados, desviados de la correcta atención hacia ti, te pedimos, Padre, primeramente que nos perdones y que puedas tomar esta debilidad y la puedas fortalecer, que puedas hacer en nosotros instrumentos no solamente para nosotros mismos, sino también para influenciar a muchas personas más. Así que te pedimos, Padre, que puedas estar con nosotros y nos acompañes en este momento. Gracias, Dios, por todo. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí como ven en pantalla tenemos ya la presentación, así que si querés, Arturo, nos vas guiando, me vas diciendo cuándo puedo hablar, vos Vámonos. agarrás el volante del auto, espero que no nos hagas chocar nada más, pero te sigo. No sé, no prometo nada, pero vamos entonces a empezar. Vamos con la pregunta número uno, porque si hay algo que por lo menos en tiempo de reunión nos destaca es de que no sabemos hacer resúmenes. O sea, es algo que está sumamente comprobado, así que para evitar andar a las carreras, Robert, vámonos a entrar de lleno con la primera pregunta. La voy a leer y me gustaría que después estuviéramos esa plática, ¿no? Comentándolo, platicándolo y las personas que están en el chat también se puedan sumar. Y la primera pregunta es, ¿cómo Jesús le hablaba a la multitud? Y esto vamos a resolverlo en Marcos 3, del 33 al 34, que dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y esto a mí me llamó bastante la atención, Robert, porque de entrada parece que hay dos tipos de público. Parece que hay dos tipos de personas que están oyendo. Alguien que se acerca de manera curiosa, casual, tal vez para resolver algún detalle, un problema, y se queda ahí para escuchar al maestro, y aquellos otros que dan como que la milla extra, a los cuales hay como que um, una oportunidad de profundizar sobre este tema. ¿O qué te parece con este texto, Robert? Sí, sí, y creo que es un principio para nosotros el hecho de que para presentar el Evangelio también tenemos que tener distintas herramientas, distintas formas para según la persona que tengamos enfrente, ¿no? Muchas veces creemos que solamente es largar la bomba y bueno, que cada uno se haga cargo. Pero eso tiene que ver con un egoísmo propio, ¿no? O sea, yo me quiero sacar la responsabilidad encima de yo poder predicar. Y lo que pase con los demás no me interesa, ¿no? Acá vemos a Jesús hablando el Evangelio en historias, en anécdotas, ¿no? Para aquellos que, usando encima cotidianidades que tenían en ese entonces, ¿no? El sembrador, el pastor, la oveja perdida, la moneda perdida. Usaba lo que ellos podían ver de la vida
para explicar, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros creemos que es salid de Babilonia, venid a la liturgia correcta que el Señor nos quiere dar para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y la persona que me mira dice, ¿qué? O sea, ¿qué es eso? Yo leo más ángeles. Yo estoy predicando el mensaje de lo que es. ¿Qué ángeles? O sea, ¿de qué? No, porque vi volar por el medio del cielo un ángel con una trompeta. ¿Qué? O sea, Jesús nos enseña que el evangelio también se puede hablar de forma simple y respetar los distintos momentos de las personas, ¿no? A medida que van creciendo en la fe, se puede utilizar después terminología más sólida, alimento más sólido. Sí, y justamente, mi primer comentario iba a esto, pero justamente es esto, o sea, hay un grupo de personas que no están asiduos a la palabra, o sea, son gente que llegan ahí, y que llegaron por una necesidad. Si te das cuenta, con el avanzar de la lección, nos vamos a dar cuenta de otro tipo de personas, hablemos de un fariseo, hablemos de Nicodemo, que se maneja un poco distinto. De hecho, con los fariseos, cuando les habla de los hay, el evangelio es totalmente distinto. Y muchas veces se les reprocha, le dice, bueno, que ustedes no son maestros de la ley, ¿por qué no entienden? Pero acá estamos hablando de gente que se les deja sembrar una semilla en donde ellos, al verse en una situación muy familiar, como tú lo comentas, se despierta la necesidad de, ok, vale, entonces el reino de Dios es. Y si los que están acá siguen los temas de Tiempo Reunión, la semana pasada creo, hablaba Leandro acerca del reino de Dios, ¿no? Acerca de el reino de Dios se asemeja a... Y este juego de palabras era porque simple y sencillamente no había otra manera de cómo comparar el reino de Dios. La manera más sencilla era utilizar estas parábolas, ¿no? Es como un padre, es como el sembrador, es como un señor que tenía la necesidad de sembrar, y atrajo así a obreros de la hora undécima, por ejemplo. Elementos que estaban al alcance de todos, y había de dos, o tenías el interés de seguir escuchando, de familiarizarte con el evangelio, o también quedaba ahí y no lo entendías, ¿no? Pero el evangelio se daba fácil y sencillo. Y como dice Robert, ¿no? A veces pecamos de que entre más complicado es el evangelio, más, no sé cómo decirlo, más pro, más, no sé, es mi mensaje, ¿no? Como que es algo más de nicho, de culto lo que estoy haciendo, pero es totalmente lo contrario. Así es. Y bueno, mira, ¿qué te parece si vemos la siguiente pregunta? Ahí creo que va a estar acorde a lo que estamos viendo porque el mensaje tiene que llegar a todos. Así que por lo menos la segunda pregunta y la tercera, si tienes el gusto de leerlo, nos va a ayudar bastante de por qué Cristo estaba utilizando este método. Dice, ¿qué es la palabra de Dios en este mundo de oscuridad, pecado y muerte? Y nos lleva a Salmos 119, 105, que es un versículo muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios en un mundo de oscuridad? Una lumbrera en el camino, ¿no es cierto? Algo que nos ayuda a ver el camino correcto. Y algo parecido también dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Acá Pedro hablando, ¿no es cierto?, de que la palabra de Dios, especialmente la profecía, es una antorcha hasta que venga el lucero de la mañana, que es Cristo, ¿no es cierto? Me llama la atención que entonces todo eso tiene que servirnos para llevarnos a un punto en especial. No sé si podemos tocar esta idea como tal. Es una lámpara, lo leo otra vez, ¿no? A ver, acá me salté la diapositiva. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué camino? Un camino o una antorcha que me lleva hasta cuando llegue la mañana. O sea, me va a guiar por el camino que debo llegar. Y hablo acerca de eso porque muchas veces la luz que tal vez estamos promoviendo no nos llevan a ningún lugar. Y yo sé que eso es algo medio raro lo que estoy diciendo, porque una luz tiene que ser positiva, tiene que ser cristocéntrica,
Pero hablo de una luz que se vende como tal, pero que realmente no te lleva a Cristo. Te lleva a la confrontación, te lleva a especular, no te lleva a un crecimiento, y parece que el camino de esa persona, en vez de mejorar, y muchas veces tenemos estas experiencias, Robert, donde tenemos amigos, familiares, personas que hemos querido mucho, que parece que han absorbido mucha luz y esta luz les ha hecho daño. Porque en lugar de que fueran por un camino para mejorar en tu vida, en su caminar cristiano como tal, parece que ha servido para que su mente se disperse en cualquier otra cosa que llega. Y no es para llevarte a un nuevo amanecer en su vida. ¿Cómo lo ves? Así es, tal cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque de la luz a la tiniebla puede haber un solo paso, ¿no? Podemos estar distinguiendo tal vez mal, pero bueno, si no es luz es tiniebla, o sea, no hay vuelta que darle, no hay luz disfrazada. Sí, y sobre todo en ese sentido de cómo identificarlo, bueno, por los resultados, ¿no? Los resultados de esta luz se tienen que llevar por una buena senda. Y eso es un poco de lo que está acá en la siguiente pregunta. Mira, lo leo, ¿no? La pregunta 3. Y justamente viene encadenado eso, ¿no? La luz, ¿para dónde me lleva? ¿Para dónde me sirve? ¿Cómo identificarla? Y la pregunta 3 dice, no hablarás de acuerdo a las escrituras o contradecirlas. ¿A qué es comparado? Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Fíjense que venimos hablando acerca de la necesidad de que el evangelio llegue de la forma más sencilla, que se coloque la semilla y pueda crecer. Ahora, pues hablamos de que esta palabra es una luz, es algo que puede servir para todos en la oscuridad en la que estamos viviendo. Y nos planteamos, Robert, acerca de que, bueno, ¿y qué pasa si esta supuesta luz que tengo, más allá de tener una retórica poderosa a la hora de hablar con otra persona, en mi casa, con mi vecino, nomás no me sirve para nada? ¿Cómo identificar si esa luz es realmente lo que pienso que es? Y acá está algo muy interesante. A la ley y al testimonio. Y antes de que alguien diga, y como vivimos en un mundo, por lo menos la mayoría que está viendo ese video, vive en un mundo adventista, proviene del mundo adventista, alguien me va a decir, ah, claro, a Elena G. de White y a la Biblia. Sé que es un comentario que siempre hemos tenido la mayoría, pero fíjense que curiosamente, y síganme con esta idea porque tal vez puede ser muy obvia, Isaías vivió mucho más antes que Elena G. de White. Por lo tanto, lo que está hablando aquí es a la ley y al testimonio. O sea que el testimonio como tal de la persona que está hablando la luz nos va a servir bastante para identificar a qué se está refiriendo. Sí, Apocalipsis 19, si no mal me equivoco, define que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Es ese espíritu de Cristo que inspiró a los profetas desde el principio de los tiempos. Eso es el testimonio. Y para nosotros los escritos de Ellen White son unos testimonios más, aparte de todos los que tenemos en la Biblia, ¿no es cierto? Es el mismo espíritu que los ha inspirado. Y la ley básicamente son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Lo que se llama la Torá. Entonces podemos dividirlo de esa forma. La Torá, los libros de Moisés, es la ley, y todo el resto del Antiguo Testamento son los testimonios, porque incluso hasta en los Salmos, que pareciera ser un libro netamente profético, hay mucha profecía. En todos los libros, en casi todos los libros, hay profecía. Y es interesante notar, ¿no es cierto?, que todo lo que nosotros buscamos o que tenemos que buscar que es verdad, lo podemos encontrar en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Después obviamente viene el Nuevo Testamento para ampliar y reafirmar todo lo que ya existía, ¿no? Pero en tiempo de Jesús, en tiempo de los apóstoles, ellos ya tenían toda la ley y todo el testimonio donde poder estudiar y donde, ¿por qué no?, también reconocer a Cristo, que de hecho fue una de las cosas que la mayoría del mundo no hizo, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, una de las cosas que notamos en eso que dice es de la similitud del testimonio presentado en todos esos autores. Entonces,
coincidía en eso, coincidía en su vida, coincidía en lo que decían, coincidía en lo que escribían, y eso es lo que nos da a nosotros como que la pauta para poder saber identificar la luz que estamos leyendo y cómo esa luz también va a influir en nosotros, porque tendríamos que caminar en la misma sintonía como ellos caminaron. Entonces, y así avanzamos con eso de que la luz tiene que estar en sintonía con qué, con lo que está escrito y con los testimonios que arrojaron a través de toda la Biblia, escrito por los demás apóstoles, profetas, y por lo que también puede hacer por ti. Está bueno, ¿no? Y la pregunta 4 dice, ¿qué se dice de la luz? Y Juan 1, 4 y 9 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y me gusta porque acá Daniel utiliza como si fuese un juego de palabras, ¿no? Daniel Benjar, el autor de la lección. Primero nos compara a las escrituras con la luz, o sea, a la palabra de Dios con la luz. Y ahora se nos dice que Cristo es la luz. Y no es casualidad que justamente Cristo, por ejemplo, en Juan 1.1, sea llamado la palabra o el verbo. Esa palabra que nosotros conocemos como el verbo, también se puede traducir como la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, es casi un sinónimo que la palabra escrita está describiendo a lo que es Cristo vivo. O sea, son casi sinónimos, o mejor dicho, son sinónimos. La palabra de Dios es Cristo. En un caso lo tenemos escrita y la otra tenemos una vida viva, ¿no es cierto? Sí, y fíjate que me quedé pensando en lo que hablabas acerca de la palabra como tal. Esa palabra, y leemos en Colosenses que todo fue hecho por su palabra, por la palabra de Cristo. Y que esa palabra como tal es la acción, la fuerza que debería de estar con nosotros. Y si esta palabra está escrita en las escrituras, bajo el testimonio de todos aquellos que lo vieron, que le creyeron, que tuvieron esa actividad de redactarlo, qué hermoso es pensar de que cuando tú lees la Biblia, realmente el que te está hablando, el que está del otro lado de la hoja, no es Daniel, no es Roberto, no es Leandro, es Dios mismo. Y el mismo efecto que estuvo en ellos puede estar en nosotros, ¿no? Eso es hermoso si lo ves de esa manera. Así es, tal cual. Ahí cambio Y la mira, página fíjate, si querés, ajá, avanzar a la siguiente. sí, sí, mira, fíjate lo que dice aquí en la 5 dice, ¿qué le puede suceder al hombre ante la presencia de la luz? ¿Cuál es el peligro del cual se nos advierte? Y es justo lo que comentamos, ¿no? De esta impresión que podemos tener nosotros al creerlo de esta manera, que en esas hojas que tenemos delante de nosotros, el que está escribiendo más allá de este instrumento que fue Pablo, fue Pedro, fue Juan, fue Daniel, estamos escribiendo al autor de la vida, estamos leyendo al autor de la vida. Vamos a ver, Juan 3, 19 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Y acá es un texto muy duro, muy crudo como tal, porque o es blanco o es negro. No hay un punto gris en todo eso. No es como la política, ¿no? Que la política hay unas escalas de grises ahí súper rarísimas en donde te puedes colocar a conveniencia. Y aquí hay de dos. O estás con la palabra, esta palabra de vida, o literalmente no vas hacia la palabra que es la luz para que tus obras no sean manifiestas. Y, y bueno, no sé qué piensas acá, Robert, porque estamos hablando de los principios, estamos hablando de cómo leer la Biblia, estamos hablando de más allá de este procedimiento estándar de leerla, estamos llegando a un punto en donde está la luz, o sea, hay un punto de la verdad que te puede llegar a tu vida en algún momento que está basado en la Biblia, que puedo yo rechazar por alguna cuestión que me perjudique en mi matrimonio, en mis decisiones cotidianas,
en mis preconceptos religiosos y me estaré colocando en una situación peligrosa. Está bueno porque es como que la pregunta dice, ¿no? ¿Cuál es el peligro del cual se nos advierte? Y el versículo comienza diciendo, esta es la condenación. Cuando pensamos en una condena, o sea, estamos pensando como que, bueno, viene Dios y nos condena, ¿no? Pero después explica cuál es la condenación. Porque, Dice claro, que la luz vino, y piensen esto, están en una habitación totalmente oscura y de repente alguien prende la luz. Es como que la primera reacción es, o estás, por ejemplo, lo he visto mucho en algunas películas estadounidenses, venís en el carro, te paran para un control y viene el policía y te alumbra con una linterna en la cara. Es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a las tinieblas y ama las tinieblas, la luz causa rechazo. Y en este caso el versículo también explica por qué causa rechazo. Porque la luz viene a alumbrar las malas obras. O sea, entonces prefieren quedarse en las tinieblas para que sus obras no sean reprendidas. En cambio, el que practica la verdad, cuando la luz aparece, el que practica la verdad viene la luz, busca la luz para que sea de manifiesto que sus obras son hechas de Dios. O sea, en otras palabras, el que está limpio no va a tener problemas de permanecer en la luz. El que está sucio busca la oscuridad para seguir escondiéndose. Entonces, la luz no condena, la luz lo que hace simplemente es manifestar la decisión que toma cada persona que decide su destino, que se autocondena o elige la salvación, ¿no es cierto? Es muy interesante este versículo, está para desmenuzarlo en muchas partes. y fíjate que esta vergüenza que se puede pasar cuando la luz llega, esta impresión de golpe que puede llegar, cuando se toma la decisión de esconderse de la luz, es como lo comento, es una vergüenza a que alguien más se entere de esta falla, de este error que tienes, llámese lo que sea. Pero fíjate en qué posición peligrosa nos colocamos. Tengo vergüenza de qué? De que alguien conozca que he robado, que soy mentiroso, que soy adúltero, que soy X. Entonces me estoy cuidando yo. Estoy cuidando mi reputación, mi estatus, lo que he creado tal vez. No lo sé, que es complicado que yo baje un contenido de YouTube, no lo sé. Lo que sea que tenga que yo estar cuidando, yo, no Dios, o sea, y no estoy creyendo en que Dios puede justificar este error que yo he pasado porque en mi ignorancia lo creía, lo obedecía, estaba convencido de una manera y que ahora la luz me ha venido a avergonzar, a mostrarme que estaba equivocado y no confío en que Él pueda tomar esta vergüenza y la pueda restituir en algo que puede ser glorioso para avanzar. Y prefiero cuidar mi yo, justificar mi yo, colocar un montón de cosas por delante para que mi yo no salga golpeado, porque no creo en que Dios, si es capaz de traerme la verdad, va a ser capaz de que pueda salir adelante de este golpe que yo reciba, tomarme de la mano y sacarme del agua estando ahogándome como Pedro en su momento tuvo, ¿no? Entonces, me llamó la atención, me llamó la atención esto, porque venimos hablando de interpretar la Biblia y caemos en eso que es peligroso. Sí, y de hecho podés agregarle un dato más, ¿no? A lo que vos decías, que dice, o sea, la condenación no viene por estar en las tinieblas. Todos estamos en tinieblas. El tema es qué hacemos cuando aparece la luz. Y la condenación dice, porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, el tema no es estar en tinieblas, sino que cuando nos llega la luz, escondernos, amarla, en vez de salir a la luz y que justamente que nos amanezca, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, avanzamos a la siguiente pregunta, Robert. Dale, la pregunta 6 dice, ¿qué lección buscaba enseñar a los israelitas la entrega del maná? ¿Se puede vivir sin la palabra de Dios? ¿Cuánto de toda la palabra de Dios es necesaria? Bueno, acá hay varias preguntas, ¿no?
Eh, el maná era ese pan que Dios envió del cielo en el desierto cuando los israelitas no tenían qué comer. Entonces vemos que la pregunta apunta a ver la palabra de Dios como un alimento, ¿no es cierto? Y Deuteronomios 8:3 nos dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y Mateo 4:4 lo complementa, ¿no? Y dice, hablando de Jesús, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo está Jesús citando Deuteronomio. Ningún ejemplo mejor que a la ley y al testimonio, en este caso a la ley, ¿no es cierto? ¿Y qué lección buscaba el maná? Y que los israelitas estaban pendientes de la comida, de la carne, del agua, en vez de lo que Dios les había dicho en Éxodo 19. Si ustedes escuchan mi voz, yo voy a hacer por ustedes. Y los israelitas decían: no, no queremos que hable Moisés porque nosotros tenemos miedo. Esa fue la constante del pueblo y a veces también es la constante nuestra, ¿no? Nosotros queremos buscar nuestra propia comida, nosotros queremos buscar nuestro propio conocimiento en vez de escuchar a Dios. ¿Qué lección les quería enseñar? Que lo escuchen. Y me sale este versículo, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿se puede vivir sin la palabra de Dios? No, porque es nuestro alimento espiritual, ¿sí? Primero está el alimento espiritual y después Dios nos sacia el hambre terrenal, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuánto de toda la palabra de Dios es necesaria? Todo. Todo lo que sale de la boca de Dios. No es solamente la ley, no es solamente el testimonio, es todo. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es absolutamente todo lo que Dios nos habla. Y mira, fíjate que me llama la atención el acto del maná como tal, porque en sí el producto, el maná como tal, no tenía más que lo que representaba, no era el sustento, pero era la dependencia, era confiar en Dios, era la enseñanza que había detrás para poder creer que la comida estaría en el momento que Dios daría y que esa sería lo suficiente para sustentarlos en el desierto. Y si alguien se podía, y de hecho pasó, ¿no? Cuando alguien estaba ya harto del maná y quería otras cosas más, las consecuencias vinieron claras sobre esas personas, ¿no? Y si lo traemos a esta situación actual donde la palabra de Dios vuelve a representar lo mismo para nosotros y que de eso va a ser lo necesario para poder salir adelante, me llama la atención que podamos nosotros estar filtrando partes de la Biblia para decir, eso sí, eso no, y de aplicarse esto, agárralo más o menos porque está abolido y eso quedó aparte. Entonces, ¿qué hacemos con los nutrientes del maná? ¿Quién soy yo para estarlo refinando? ¿Qué piensas? Sí, eso entramos en lo que es espiritualizar la palabra, ¿no? Hacerla relativa, no tomarlo como está escrito y tomar todo lo que está escrito. Porque algunos por ahí literalizan la palabra, pero toman solamente una porción, no toman todo. Y otros, o sea, toman todo y lo relativizan. Entonces, ninguna de las dos, ¿no es cierto? Es tomar todo como está escrito y de esa forma estamos viviendo de todo lo que sale de la boca de Dios, ¿no es cierto? Todo es necesario. Por eso también se nos dice un poquito aquí, un poquito allá, texto sobre texto, renglón sobre renglón, y así, ¿no es cierto? Vamos a estar bien alimentados. Sí, y siguiendo con la idea que teníamos acerca de que la palabra, la luz, el alimento es Cristo, y esta necesidad de entender que nosotros no somos nadie para estar refinando el maná que se nos está dando, no somos nadie para tener esta tendencia a que según nuestros defectos, una porción de la luz la acepto y otra porción no. Vamos a ver la pregunta que sigue, la pregunta 7 que dice, ¿quién declaró Jesús que era él? ¿Qué le sugirió a los hombres que hicieran? ¿Hicieran?
Vamos a leer Juan 6 del 35, vamos a ir tomando. Y el 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí vemos algo que nos está colocando como una idea para considerar, que es el pan de vida. Fíjense lo que dice el 41. Murmuraban entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Nuevamente está tomando el ejemplo que leímos hace un momento acerca del maná. Tengamos en cuenta esta idea. El 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y aquí hay otros textos en la siguiente exposición, pero antes de pasar, parece, Robert, que no les estaba poniendo fácil el Señor Jesucristo a los judíos, a los fariseos, entenderlo. No sé qué te parece, porque al inicio estábamos viendo de que ponía las cosas en un lenguaje muy sencillo, pero ahora, siguiendo la idea que ellos tenían de este juego de palabras que ellos mismos hacían para complicar las escrituras, parece que Cristo le responde en el mismo tenor. Sí, Yo siento, bueno, ¿sí? Ellos tenían todo el conocimiento, pero lo tenían desordenado y malinterpretaban. Entonces Cristo podía hablar sin ningún tipo de tapujos, sin trabalenguas, con el objetivo de que ellos ordenen lo que tenían. Porque se sabían la Biblia de memoria, incluso creo que debían saber la Biblia mejor que nosotros, lo que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento, ¿no? El tema es que la entendían mal. Entonces Cristo era muy directo para con ellos. Él no necesitaba empezar a explicar con versículos y parábolas, o sea, necesitaba que ellos... era esto, o sea, si en ellos prendía una chispa, se les ordenaba todo y terminaban siendo un pueblo espectacular, porque ya lo tenían todo, había que ordenarlo. En cambio, a los de antes les estaba dando la leche del bebé, de los primeros pasos, ¿no es cierto? Sí, ¿te acuerdas que hace unas lecciones atrás creo que lo comentaba Carlos, bueno, por lo menos tuvo la conversación conmigo cuando hicimos la lección. Hablamos de este rabino que llegó a Jesús, primeramente a tentarle. Primeramente llegó a tentarle, y Carlos comentaba y decía, ¿no? ¿Cómo pasó este fariseo, este rabino, de llegar a tentarle, a decir cuál es el mandamiento más grande? Cuando el Señor Jesús le responde, y él como tú dices, en una idea capta, así como que es cierto, el mandamiento es grande, este otro también es importante. No tenemos que estar hablando de cuál es el mayor, cuál es el menor, tenemos que estar hablando de creer, o sea, no vamos a estar diciendo que si el cordero, es creer como tal, es entender, en confiar. Y me llama la atención en esta idea porque eran personas que sabían que justamente los sistemas rituales que existían tenían una función muy importante. Y si ellos hubieran ordenado las ideas con respecto a este sistema que representaba al que estaba hablando con ellos, hubieran entendido el porqué de las tantas convocaciones, hubieran entendido un montón de cosas, ¿no? Y mira, vamos a leer lo siguiente porque todavía no termina ahí, por lo menos faltan otros dos textos más. En Juan 6, pero del 57 al 58, que dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el pan y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y aquí seguimos con esta idea, ¿no, Robert? Esta misma idea de tratar de hilar toda esta información. A ver, dilo. Acá hay doctrina pura. No es un versículo más. Acá hay doctrina pura, buena, y es el alimento totalmente sólido, ¿sí? Por eso hay que esforzarse para entenderlo. Dice, yo vivo por el Padre. A esto podríamos sumarle Juan 5:26. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado a su Hijo tener vida en sí mismo, ¿sí? O el Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida.
Entonces yo vivo por el Padre, porque en Cristo estaba Dios el Padre. Por eso en Cristo habitaba toda la plenitud de la divinidad, porque al Padre agradó que en Cristo habitase toda la plenitud. Y ahora, este pan que descendió del cielo, ¿sí?, viene para alimentarnos a nosotros. Si nosotros comemos de Cristo, si Cristo vive en nosotros, si Cristo está adentro nuestro, como el Padre está adentro de Cristo, de forma literal, nosotros vamos a tener vida eterna, así como Jesús tiene esa vida original porque el Padre vive en él. Es doctrina pura, ¿sí? Es la esencia de la vida eterna. ¿Querés saber cómo tener vida eterna? Hay que entender estos versículos. Sí, justamente es la posibilidad de tener la relación con nuestro Padre, y eso igual está en Juan 3:16, está en Juan 14 del 21 al 23. O sea, es un texto que lo podemos ir comparando con otros más y vamos a ir entendiendo cómo es esta función, cómo esa vida se deriva y viene de una fuente a través de un canal y llega a través de nosotros, ¿no? Que bueno, es algo que hemos aprendido a través de esos meses, cómo poderlo entender. Entonces, ¿quién declaró Jesús que era Él? Era el alimento. El pan que descendió del cielo. Era lo principal, era lo que deberíamos estar comiendo, bebiendo, entendiendo lo que solamente de Él podemos obtener los nutrientes suficientes para mantenernos en la vida eterna. Y bueno, te dejo la siguiente pregunta, que realmente es un resumen de algo que ya hemos entendido, pero bueno, coméntalo. ¿Qué lecciones está buscando Dios darnos con estas historias y palabras? Y se nos pide a nosotros que desarrollemos, ¿no? Y bueno, acá hemos elegido algunos puntitos, ¿no? Hay más, pero... Que estemos dispuestos a ser enseñados, ¿sí? Que seamos humildes, que no amemos las tinieblas sino la luz, que tengamos un corazón receptivo, ¿sí? Investigar en lo que dice la ley y los profetas, todo lo que sale de la boca de Dios, dejar a un lado los preconceptos y humildad. O sea, hay como un hilo conductor, ¿no es cierto?, en todo, ¿no? Que tiene que ver con que la sabiduría viene de Dios, no la encontramos nosotros, no es que yo soy más vivo que vos porque vi algo más, o vos sos más inteligente que yo porque entendiste otra cosa. Todo lo que nosotros en el plano espiritual podamos entender es porque al Padre le agrada darnos esa sabiduría. Pero para eso es indispensable la humildad, la predisposición de amar la luz, de buscar la luz y de reconocer que estamos en tinieblas y querer salir de esas tinieblas. Si no, Dios no puede obligar a nadie, Dios no va a sacar de las tinieblas a la luz a alguien que no quiere. Por eso es que a lo que se llama el pecado imperdonable, ¿sí?, que son palabras fuertes, no tiene nada que ver con un pecado que Dios no quiera perdonar o que no pueda perdonar, sino que siempre es la continua resistencia a recibir la luz, a recibir el pan de vida. Esa resistencia es simplemente, como decía el versículo que leímos, esta es la condenación, que ames las tinieblas porque la luz expone tu vida, entonces te quedás en tinieblas. Ese es el pecado que Dios no puede perdonar porque no obliga a nadie, no hace que nadie cambie de parecer porque hace así con los dedos, ¿no? Esto es algo que cada uno tiene que decidir, ¿sí? Abrir el oído y aceptar todo lo que Dios tiene para decir, no hay otro camino. Y si lo tomamos como un ejemplo más, es como si alguien se subiera a llegar a una pequeña lancha de rescate, tira el salvavidas y tú sigues gritando, tú sigues estando desesperado, pero no haces el mínimo intento por tomar ese rescate, porque justamente el que te lanzó esa cuerda salvavidas, esa manera de salvarte, hace unos minutos te miró mal, te dijo algo que te llegó y que no te incomodó, tal vez te dijo estaciona bien tu carro, paga algo que tengas que hacer, te pasaste en alto, te subiste, te tiraste al agua, y justamente ahora que te estás ahogando, no quieres tomar ese salvavidas
porque justamente lo está dando una persona que no quiere. Entonces, no es que esa persona no tenga las ganas ni la intención de salvarte, es que tú no estás tomando el salvavidas. Entonces, de esta manera se vuelve imposible poder obtener la salvación del hombre. Y acá estamos hablando de qué lección está buscando Dios. A través de estas palabras, de los ejemplos que hemos tenido, ¿qué trata de decirnos Dios? Es de que tomemos su palabra tal cual como lo está ejemplificando, como el alimento. Y yo creo que acá, a menos que alguien tenga ciertas habilidades, tiene que comer por lo menos una vez al día. Y esto es así. Si lo tomamos de esta manera, la palabra, no seríamos capaces de salir a la calle sin tener una reflexión previa, sin tener esta búsqueda personal hacia nuestro Dios, sin importar ninguna otra cosa que pase primeramente en nuestras vidas. Deberíamos darle este enfoque a esta actividad cristiana que es fundamental. Y Así pues bueno, es. vamos acá a otro punto igual, interesantísimo. Dice, fíjense, pregunta 9. ¿Cómo enfrentó Jesús las tentaciones del diablo? ¿A qué estableció como regla de conducta y fuente de autoridad? Vamos a ver este ejemplo y vamos a tratar de encontrar la respuesta en Hebreos 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidades de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y seguimos con la lectura en el versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y voy a tocar un ejemplo, igual profundizas en eso, Robert, pero vamos desde lo más sencillo, ¿no? Desde, Robert, ¿será malo que yo compre algo en sábado, pero después lo venda? Este juego de preguntas, ¿no, Robert? Que luego muchas veces surgen y que más allá de lo que sí es cierto, es la necesidad de resolver tal vez algún hermano, alguna situación así, y tal vez parezca chocante a veces no responder a tiempo, no responder. Hay ciertas obligaciones en el Evangelio que no radican necesariamente en aquel que te ha impartido el conocimiento desde hace un año, 2, 3 años. Dice, esta necesidad de profundizar también en ti, en poder encontrar este tipo de respuestas. Podemos hacer esos ejemplos desde lo más básico. Puedo comer esta carne, no puedo comer esta carne, puedo hacer esto en sábado, no puedo hacer esto en sábado. Y podemos ir avanzando dependiendo de la información que ha llegado a tu vida. Porque sí es cierto, Robert, que lo que hacemos hoy ahora, hace 3 años, tal vez no lo estuviéramos haciendo, pero era la necesidad, o no sé cómo lo ves, Robert, esta era la necesidad de ir avanzando, de ir tal vez que te dolía un poco la muela por comer esa verdad, de que tal vez se te atoraba algo por aquí y tenías que tener esa habilidad de seguir masticando hasta llegar en un conocimiento que más allá de exponerlo en YouTube, ya ha servido a tu vida, ha servido a tu familia, a tu esposa, a tu hijo. Es este crecimiento como tal. ¿Cómo lo ves, Robert? Sí, hay un reproche, ¿no? Para los que llevan tiempo en la verdad y no avanzan y siempre quieren la parábola en vez de la verdad directa, ¿no? Ese es un reproche que cada uno de nosotros deberíamos tomar como propio y no permitir que pase un día sin que vayamos avanzando eh, nuestra costumbre y nuestra práctica justamente en el estudio de la palabra de Dios. Y está bueno porque todo este folleto, este trimestre, todos los principios que hemos extraído nos van a servir justamente para empezar a ser un poco más expertos, que es lo que el Señor nos pide, ¿no? No para un orgullo personal, sino para que sea de beneficio, como decías, para nosotros y para otros. Y es interesante cómo continúa, ¿no?, la siguiente pregunta, o las dos que siguen, ¿no?, que dice, define la leche o primeros rudimentos. ¿Qué es la leche, no? Nosotros enseguida pensamos en una madre dando el pecho al niño o un biberón, ¿no?
algo que se digiere muy fácil, algo que es muy liviano, que necesitas comer cada 2 horas porque si no te da hambre, ¿no? Y Hebreos 6, 1 y 2 nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Algo rudimentario es algo muy primario, ¿no? Es algo muy básico, a eso se refiere, dice. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿no? Nos pide que avancemos en la doctrina, que empecemos a avanzar en cosas serias, en lo que es difícil de entender, que pidamos sabiduría y que no estemos siempre en lo mismo, ¿no? En algo que quizás ya nos llena. Que a medida que pasa el tiempo crezcamos, así como de niños cumplimos 2, 3, 4 años, 10 años, 20 años, 30 años, que en la vida espiritual también sea lo mismo, que a medida que cumplamos años, eso también se traduzca en sabiduría y en conocimiento. Y si querés, bueno, podés leer la 11 porque es la contraparte, sí. ¿No? O sea, es lo básico y lo sólido. Sí, mira, fíjate, la pregunta 10, la pregunta 11, define el alimento sólido. Vamos a seguir estando en Hebreos 5, del 7 al 11, dice: Cristo en los últimos días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran amor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál era el interés? ¿Cuál era el interés real? ¿Hacia dónde quería llegar? A ver, Robert, ¿hacia dónde quería llegar Pablo? O por lo menos todos los apóstoles con estas cartas, con estas visitas, con estos años que tal vez estaban en un lugar. Y Pablo se podría considerar como el teólogo por excelencia de toda la Biblia, ¿no? Y de hecho, Pedro dice que Pablo escribe complicado y que por eso algunos lo tuercen, pero que no está diciendo que está equivocado, sino que es difícil de entenderlo y por eso hay que hacer un esfuerzo pidiéndole sabiduría a Dios, ¿no? Concentrarse y pedirle sabiduría a Dios de que ayude a entender. Y Pablo justamente los empieza a introducir en temas complicados. O sea, Jesús no es simplemente un profeta que apareció, fue bueno y se fue. Ahora está en el cielo, es sumo sacerdote, es el Hijo de Dios, es el autor de la salvación, ¿no es cierto? Les empieza a dar un montón de conceptos que para nosotros hoy son comunes, pero para esa época era como un libro de ciencia ficción lo que Pablo estaba diciendo. O sea, Cristo está en el cielo, viviendo con Dios, era el Hijo de Dios. Era una locura prácticamente lo que él enseñaba. Y eso es lo que se refiere a alimento sólido, ¿no es cierto? A empezar a hablar del terreno espiritual. Y dice, al que podría librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿no? Son cosas como que, a ver, ¿cómo? O sea, él estaba aquí, entonces no era Dios con su poder, libró esto, entonces fue humano, entonces padeció, entonces realmente dependió, fue un hijo literal, pero como era hijo y no pecó, la muerte no lo pudo retener, entonces no es una cuestión de magia, es una cuestión de obediencia. Entonces te empiezas a enterar de cosas que muchas veces parece que están en un imaginario en donde, bueno, es como una varita mágica, a ti te doy vida, a ti no te doy vida. No tenía nada que ver con eso, tenía que ver con obediencia, con el simple acto de quitarte esa enfermedad llamada pecado. Al no estar esta enfermedad llamada pecado, no había ningún motivo para seguir en la tumba, por lo tanto tenías que resucitar. Son cuestiones que tú dices, momento, entonces ¿puedo ir el sábado a comprar o no? Entonces no avanzas, no avanzas a eso otro que te va a transformar la vida. Hablando de avanzar, vamos a avanzar
porque todavía nos quedan varias preguntas y casi estamos por la hora ya de video. Y está tan bueno que sería una lástima dejar algo afuera, por eso vamos a ser bien puntuales. Y voy a abarcar la pregunta 12 y 13, ¿no? Dice, ¿cómo son las palabras de Dios? Y, bueno, no creo que sea Mateo 119, 103, eso debe ser Salmos. Error. Ese fui yo. Otra Biblia ahí. Salvo que haya aparecido ese supuesto manuscrito en hebreo de Mateo, del que todos hablan. Es Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Cómo son las palabras de Dios? Dulces como la miel, ¿no? ¿Y cómo debería ser recibida la palabra de Dios? Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Es como la miel y tenemos que comerla, porque Cristo dijo, si no comen mi carne, o sea, yo soy el pan de vida, si no me comen a mí, no van a tener vida. ¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios? ¿Qué hay que hacer con Cristo? Comerlo, disfrutarlo, porque es dulce. Y mira, fíjate que hablando acerca de comer, de procesar esa palabra, hay un ejemplo que, igual, volvemos a las parábolas, un ejemplo que está en la siguiente pregunta, en la pregunta 14, que dice, describe en tus propias palabras la parábola del sembrador. Y fíjate que acá es algo totalmente abierto, cada uno puede hacer este ejercicio de manera personal, pero primero vemos que la semilla cayó junto al camino. ¿Qué es el camino? Un lugar en donde está expuesto todo. Si te cae una moneda de 10 pesos, ahí va a estar. Si te cae un pan, ahí va a estar. No se va ni más abajo, ni más arriba, ahí está, y el primero que llega, se lo lleva. ¿Qué es la palabra que cae en este tipo de terreno? Bueno, eso. Ahí va a estar, al rato se va, llega otra cosa, te quita la palabra. Si seguimos con esos ejemplos así sumamente sencillos, vemos aquella semilla que cayó en un pedregal. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que brotó. Dice que brotó y enseguida esto se perdió. ¿Por qué? Porque salió el sol. Entonces empiezas a trabajar. Aquí la idea no es que yo explique todo eso, pero es que empiezas a trabajar, a vincular las ideas, el ejemplo de lo que está pasando, que dicho sea de paso, está explicado allí en Mateo, pero tú empiezas a atar cabos en lo que pasa en tu vida, en lo que pasa, lo que ha pasado en ti, por qué razón esta palabra que ha llegado a tu vida no ha germinado de la manera que es, y es posible que me esté ahogando, se está ahogando esta palabra, porque tengo prioridades, porque hay algo que me está absorbiendo. Y dicho sea de paso, podemos encontrar información en la Biblia acerca de ejemplos de hombres de fe, que no los voy a juzgar yo, pero hablan acerca de Samuel, de que dice que él no fue, que sus hijos no eran como él, y yo sé que él no tenía culpa de por qué ser su mente pasarla a sus hijos, pero se puede abrir una discusión de decir, bueno, puede ser que no fue lo suficiente bueno como padre, puede ser que no tuvo este ejemplo directo con ellos, no lo sé. Puede ser que esa palabra que él dio a sus hijos fue ahogada, fue quitada por algo que llegó a su vida. Igual con Elí, igual en otros ejemplos, no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que me puede pasar a mí. Y es por eso que en esa pregunta haces una reflexión acerca de cómo agarras esta parábola y más allá de los hechos que podemos ver en Elí, en Samuel, en David, que no lo sé, no está revelado en la Biblia qué fue lo que pasó con Acción Cierta con sus hijos, pero sí sé qué es lo que me pasa a mí. ¿Cómo lo ves, Robert? Así es, está bueno, como decías, entender estas parábolas que quizás son muy conocidas, pero aplicarlas a nosotros, a ver cuál es mi problema, ¿no? Pedirle a Dios esa sabiduría para ver por qué quizás no estoy pudiendo comer todo el alimento sólido que debería. ¿Por qué me cae mal? ¿Por qué me cae pesado? ¿Será que no tengo suficiente tierra buena? ¿Será que los problemas me agobian? ¿Será que no pongo el suficiente esfuerzo? ¿Será que las cosas de la vida me pasan por encima? ¿Que para mí es más importante el mundo? Está bueno hacer ese ejercicio, ¿no?
Y una vez que lo podemos identificar, lo que nos dice la siguiente pregunta, ¿no? Viene a responder también lo anterior. Dice, ¿qué es la palabra de Dios y de quién es espada? Y Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es para defenderse. La espada en el símbolo de la guerra es el arma que tenemos para defendernos de todos los peligros. Y si la palabra no cae en nosotros, en tierra firme, y no tenemos espada y vamos a la guerra sin espada, lo más probable es que nos vaya muy mal, ¿no es cierto? Muy mal. Por eso es que Pablo describe la armadura del cristiano, ¿no? Y en este caso la palabra es la parte más importante, es la defensa más importante. Y tenemos que ver por qué no está creciendo en tierra firme, ¿no? Tenemos que sacar esas rocas, tenemos que sacar esas espinas, tenemos que dar vuelta la tierra del camino para que siempre nosotros seamos tierra firme, ¿no? Y que esa palabra se pueda transformar en una espada en nuestra vida. Sí, y fíjate qué es lo que significa. La pregunta que usted dice, describe cómo es la palabra. En esta similitud de espada, vamos a ver cómo es la palabra. Y Hebreos 4:12-13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo es la palabra? Bueno, pues es algo que como lo veíamos con la luz, es algo que va a entrar, si tú lo permites, va a ser lo necesario para que vaya abriendo esa piedra que tenemos por el corazón, quitando ese forro horrible que tenemos encima y dejando un corazón blandito y receptivo para Dios. Está bueno que acá la espada funciona como un arma, pero contra nosotros. Dice, penetra, parte el alma, el espíritu, o sea, si lo pudiéramos hacer gráfico, nos abre hasta ver lo más profundo del corazón y de las intenciones para poder sacar afuera todo lo que está mal, todo lo malo, porque Dios lo conoce, no hay nada que Dios no conozca. Por más que lo escondamos, que vivamos de apariencias, la palabra de Dios nos desnuda, no de cuerpo, sino que nos desnuda de alma y de espíritu. Y llega, ¿no es cierto?, hasta lo más profundo justamente para que nos autoevaluemos y para que le pidamos a Dios que nos limpie de toda la maldad y la oscuridad que tenemos dentro, ¿no? Y la Sí, última... claro. Perdón. No, mira, te comento esta porque yo puse este ejemplo acá, igual tú me sumas. Y en la pregunta 17, ya la última, dice, ¿por qué se describe a la palabra como espada? Encuentra versículos que respondan a esta pregunta y yo puse un texto de Isaías 49 donde está hablando acerca de Israel como siervo, y en el versículo 2 dice, ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me he escondido, me ha hecho también como una saeta escogida, en su aljaba me ha escondido. Y sigue hablando el texto, Isaías 49, acerca de esta disposición que debería de tener Israel como siervo de Jehová, en un mundo en donde tenía que dar a conocer su palabra, donde tenía que ser cabeza y no cola, ¿no? Y siguiendo con esta idea, según Timoteo 2:15, el texto es un poquito más grande, pero dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien primeramente la palabra de verdad. Y Mateo 4:10, que ya leímos hace ratito, habla acerca, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, utiliza la palabra. O sea, que en mi día a día, la espada, en este caso, la palabra, me va a servir para abrirme, para sacar lo que tengo, pero una vez que está ahí, va a servir para que yo no sea avergonzado, para que el mismo Dios, el Hijo que ha venido a mí, no está avergonzado por mis actos, yo pueda defender la luz, o sea, dar a conocer la luz ante un mundo que tiene una luz totalmente oscurecida, una oscuridad, perdón.
Y ahora yo tomo un ejemplo de lo que hace el Señor Jesucristo de una manera práctica. ¿Y qué es lo que dice con Satanás? Escrito está. No hay más escrito está. Está bueno que dice, ha hecho mi boca como espada afilada. ¿Qué significa? Un obrero que usa bien la palabra de verdad. O sea, usar bien la palabra de verdad es que mi boca sea como espada afilada. Y como es, escrito está, ¿no? Está muy buena esa Sí, sí. sucesión de versículos, ¿no? Y bueno, o sea, hasta acá serían lo que son las preguntas, y esta última en particular es para que ustedes agreguen sus textos. Estos son los que elegimos nosotros, pero es un ejercicio para que cada uno haga. Hay más versículos que hablan de la palabra como espada. Y ahora lo que vamos a hacer es meternos un poquito en las notas, ¿sí? Que son citas de Elena de White, que van a ampliar los diferentes puntos que hemos tocado, ¿no es cierto?, a través de estas preguntas. Si te parece, leo de corrido la nota número 1, que es bastante larga, o sea, va a ocupar como 3 pantallas, pero así después la comentamos, ¿no? Esto está en El deseado de toda la gente, es página 428 en adelante. Dice, mucho tiempo después estas palabras fueron repetidas por uno que las escuchara en aquel sublime pasaje. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y mucho después de haber ascendido Jesús al cielo, Pedro también, escribiendo bajo la iluminación del Espíritu Divino, recordó el símbolo que Cristo había usado. Tenemos también la palabra profética más permanente o más segura, ¿no? A la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de su presencia. Recuerden la Shekinah en el arca, en el santuario, ¿no? A la orden de la palabra creadora, en el principio, la luz resplandeció de las tinieblas. La luz fue envuelta en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche para guiar las numerosas huestes de Israel. La luz brilló con tremenda majestad alrededor del Señor sobre el monte Sinaí. La luz descansaba sobre el propiciatorio en el tabernáculo. La luz llenó el templo de Salomón al ser dedicado. La luz brilló en las colinas de Belén cuando los ángeles trajeron a los pastores que velaban el mensaje de la redención. Dios es luz, y en las palabras «Yo soy la luz del mundo», Cristo declaró su unidad con Dios y su relación con la familia humana. Era Él quien al principio había hecho que las tinieblas resplandeciese la luz. Él es la luz del sol, la luna y las estrellas. Él era la luz espiritual que mediante símbolos, figuras y profecías había resplendido sobre Israel. Pero la luz no era dada solamente para los judíos. Como los rayos del sol penetran hasta los remotos rincones de la tierra, así la luz del sol de justicia brilla sobre toda alma. Es interesante esta última parte, ¿no? Que la voluntad de Dios nunca fue que la palabra solamente fuera para Israel, ni la palabra fuera para el pueblo adventista, sino que Él buscaba de Israel hacer un reino de sacerdotes, como lo busca de nosotros. Ser un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Qué hace el sacerdote? Ministra la luz a otros, le muestra la luz a otros, ¿no? Y eso es lo que Dios siempre quiso de sus pueblos escogidos en cada momento de la historia, que puedan llevar la luz a todos los rincones del mundo. Y si el pueblo que Dios elige no la lleva, Cristo tiene suficientemente luz y poder para brillar Él por su cuenta a través de todos los rincones de este mundo, ¿no es cierto? No sé si querés continuar. Ah, no, perdón, sigue todavía una página más. Sí, te falta una. Dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El mundo ha tenido sus grandes maestros, hombres de intelecto gigantesco y penetración maravillosa, hombres cuyas declaraciones
Han estimulado el pensamiento y abierto vastos campos de conocimiento. Y esos hombres han sido honrados como guías y benefactores de su raza. Pero hay uno que está por encima de ellos. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta donde se extienden los anales humanos, pero la luz era anterior a ellos. Como la luna y los planetas del sistema solar brillan por la luz reflejada del sol, así, hasta donde su enseñanza es verdadera, los grandes pensadores del mundo reflejan los rayos del sol de justicia. Toda gema del pensamiento, todo destello de inteligencia, procede de la luz del mundo. Hoy día oímos hablar mucho de la educación superior. La verdadera educación superior la imparte aquel en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Jesús es nuestro camino, es nuestra antorcha para llegar al Padre, que el Padre es la vida eterna, ¿no? No hay otra explicación, y esta cita resume muy bien todo lo que vimos anteriormente. Si querés podés continuar también en El deseado de toda la gente, que es un tremendo libro. Sí. Vamos a leer igual, son por lo menos 4 diapositivas que están acá, pero están muy interesantes. Dice, la figura de Cristo era familiar para los judíos. Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, había dicho, el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y el profeta Jeremías había escrito, halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Los rabinos mismos solían decir que el comer pan dulcificado espiritual era estudiar a la ley y practicar las buenas obras. Se decía a menudo que cuando viniese el Mesías, todo Israel sería alimentado. Las enseñanzas de los profetas aclaraban la profunda lección espiritual del milagro de los panes. Cristo trató de presentar esta lección a sus oyentes en la sinagoga. Si ellos hubiesen comprendido las escrituras, habrían entendido sus palabras cuando dijo, yo soy el pan de vida. Tan solo el día antes, la gran multitud hambrienta y cansada había sido alimentada por el pan que le había dado. Así como de ese pan habían recibido las fuerzas físicas y refrigerio, podían recibir de Cristo fuerza espiritual para obtener la vida eterna. El que a mí viene, dijo, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero añadió, mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Sigue diciendo, comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. Contemplando su amor y espaciados en Él, absorbiéndolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. Lo que es alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiar a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirle en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarlo, su amor y su gracia. Y ahí quiero hacer un alto porque es impresionante, Robert, cómo es que esos hombres tenían el ejemplo claro y era una teoría. No llegaron a vincular las dos cosas maravillosas que estaban pasando y me da un poco de miedo porque esto es algo tanto aplicable para ellos como también para nosotros. Pero bueno, sigo leyendo. Dice, pero aún esas figuras no alcanzan a presentar el privilegio que es para el creyente la relación con Cristo. Jesús dijo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Como el Hijo de Dios vive por la fe en el Padre, hemos de vivir nosotros por la fe en Cristo.
Tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios que solo el Padre aparecía en su vida. Aunque tentado en todos los puntos como nosotros, se destacó ante el mundo sin llevar mancha alguna del mal que le rodeaba. Así también hemos de vencer nosotros como Cristo venció. Ya para terminar, sigue diciendo, ¿somos seguidores de Cristo? Entonces, todo lo que está escrito acerca de la vida espiritual está escrito para nosotros y podemos alcanzarlo uniéndonos a Jesús. Languidece nuestro celo, se ha enfriado nuestro primer amor, aceptemos otra vez el amor que nos ofrece Cristo. Comamos de su carne, bebamos de su sangre y llegaremos a ser uno como el Padre y con el Hijo. No sé qué más decir. Llegar a ser uno con el Padre y con el Hijo, ¿no? Ese es el objetivo o es la consecuencia de comer a Cristo. Así como Cristo tiene al Padre, nosotros tenemos a Cristo y somos uno con ellos dos, ¿no es cierto? Eh, pero como vimos, ¿no? El hecho de comer el alimento sólido, para eso tiene que haber una decisión, ¿no? De nosotros pedirle a Dios que nos ayude a masticar, a digerir y como decía también la última cita, ¿no? A que ese alimento sea parte de nosotros. O sea, si la palabra no está en nosotros, no vive en nosotros, si no está digerida, si no se transforma en vitaminas y proteínas y sigue siendo algo externo que simplemente repetimos sin entender, no puede haber una transformación, ¿no? La comida se digiere para transformarse en energías. Hay que comer a Cristo para que se digiera y se transforme en vida eterna. Si no, de nada sirve, ¿no? Podemos tener ahí toda la palabra escrita, pero no va a ser más que un cuadro, un adorno o un libro en una biblioteca, ¿no? Tal cual, tal cual. Impresionante esa lección, cómo pasamos de algo sencillo, leer la Biblia, entenderla, a hacer una pausa y decir, es posible entonces vivir la vida en Cristo, ¿no? Él es la comida, Él es la única manera para poder alcanzarlo. Espero que haya sido también de bendición para todos ahí, en los que hayan escrito en el chat. Ojalá que también para ustedes hayan tenido esto como nosotros, ¿no? Ahorita, ¿no? Esta sorpresa, esta maravillosa forma de ver la Biblia, que de no ser por el tiempo pactado, Robert, podemos seguir aquí hablando acerca de eso. Sí, de hecho lo último que estaba pensando era el título de la lección, ¿no? Figuras de la palabra de Dios. Vimos pan, vimos espada, vimos luz. Eso en el contexto de cómo interpretar la Biblia nos enseña también que cuando nosotros leemos un símbolo en la Biblia, la definición de ese símbolo, la explicación de ese símbolo, tiene que estar en la misma Biblia. Y especialmente Claro. cuando queremos comer comida sólida y dejar de consumir leche. Y por ejemplo, vemos que el mundo en general, el mundo cristiano, quiere entender Apocalipsis, ¿no? Porque es algo re loco que viene en el futuro. Y después vemos que salen películas fantásticas que no tienen nada que ver con lo que está escrito. ¿Por qué? Porque cuando leemos, no sé, que había una bestia y un dragón, y ahí entonces nos imaginamos como si fuese Godzilla con King Kong, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros le damos una definición al símbolo externa a la Biblia. Yo le pongo al símbolo lo que creo que significa y no dejo que la misma palabra me ilumine en cuanto a su significado. Y la Biblia no nos va a dejar en oscuridad, ¿no es cierto? Cristo no nos deja en oscuridad en ese sentido. Si hay algo que no entendemos de la palabra, Cristo nos va a guiar a lo que tengamos que leer o entender para poder llegar a sacar toda esa energía de la comida espiritual, ¿no es cierto? Así que la invitación y la conclusión es que pasemos de tomar leche, ya cumplimos ese periodo, ya no somos niños la mayoría de nosotros, tenemos que crecer y como el tiempo es corto, ¿sí? No nos podemos tomar demasiado tiempo, hay que crecer un poco de golpe en este tiempo, ¿no? Volvernos hombres, volvernos maestros, volvernos adultos en lo espiritual. Y eso se hace comiendo a Cristo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Arturo también. Y los invitamos a que durante todo este día podamos seguir reflexionando, ¿no? Porque hay mucho más para conversar. Yo sé que Arturo también mañana
a eso como de las 1 de Argentina, ¿no es cierto? ¿Tenés 10 de México, puede ser? No, de hecho ahorita estamos reuniéndonos a las 2 de la tarde de hora México, son tus 4 de la Ah, tarde. 4 o 5 de Este, Argentina, sí. exacto, sí, por cuestiones de logística de algunos hermanos se quedó mucho mejor estar a esa hora, así que pues Buenísimo. bueno, hay bastante espacio para estar en cualquiera de las reuniones que se representan acá. Perfecto. Ahí por Telegram en Evangelio Restaurado. eh, Así tal cual, Evangelio Restaurado. pueden participar de la transmisión y escuchar también eh, algo más, ¿no es cierto? O los que se reúnan. Sabemos que hay muchos grupitos que estudian el folleto. Aprovechar, ¿no es cierto? Hay tanto alimento espiritual que seguramente hay para poder conversar a lo largo de todo este día y, ¿por qué no? De la vida, ¿no? Porque dice que el conocimiento va a continuar incluso en la eternidad. Así que bueno, muchas Así es. gracias nuevamente. Lamentablemente, como nunca se dijo esa frase, el tiempo es tirano. Y hemos llegado al fin de este programa. Pero no nos vamos a despedir sin antes orar. Así que bueno, los invito a que podamos buscar al Señor en oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por la luz, por el pan de vida. Y te rogamos que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer según tu voluntad. Que nos ayudes, Padre, a poder introducir el alimento en nuestra boca, a masticarlo, a tragarlo, a digerirlo. Que podamos comer de Cristo, que pueda ser una realidad en nuestras vidas, que pueda transformarse en vida eterna, en fuerza, en vitalidad, y poder compartirla también con otros, Padre. Ayúdanos a que toda la luz que nos has dado, todo el alimento que nos has dado no esté de adorno, a que no querramos vivir de leche continuamente, sino que nos ayudes a avanzar en esta vida cristiana, que nos lleves en alas de águila, Padre, y que obres en nosotros todo lo que quieres hacer. No permitas que nosotros hagamos por nuestra cuenta, sino que obra, Padre, en nuestro corazón. Ábrenos con la espada de la palabra para sacar todo lo malo que tengamos en el interior y que la semilla pueda crecer en tierra fértil. Te pedimos todo esto sin merecer nada, solamente por el precioso nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, quedan invitados para el próximo viernes, para la última lección de este trimestre, donde seguramente ya en esta semana también tengamos algún videíto o alguna publicación sobre la lección que viene y donde puedan estar imprimiendo, estén atentos, ¿sí? Para poder imprimir ya la lección que vamos a empezar a partir del mes de abril y sin antes, obviamente, comer el alimento espiritual que corresponde la semana que viene. Todavía esto no termina. Y después compartámoslo con otros. Así como está hecho el folleto, está listo para ser compartido también con otras personas que necesitan toda esta comida que nosotros tenemos, ¿no? Así que bueno, gracias Arturo también. Y bueno, Claro, Robert, Dios te será, bendiga, Dios te será bendiga a hasta la todos. próxima. Bendiciones.